Muy buenos días, amigas y amigos. Gracias por estar con nosotros, especialmente a los fieles seguidores, visitantes del www.radiovictoriagt.com. Bienvenidos a esta nave de la información, pero sobre todo también de generación de contenidos para que usted, yo y todos los que estamos inmersos e inquietos por las realidades desafiantes a transformar, tengamos algunos insumos. Agradecemos a Rondas Campesinas del Perú, agradecemos a Minca Comunicaciones Argentina, agradecemos también a Racinacu y TV del Ecuador y también a Codeca Guatemala. Pedimos que vuelva otra vez al espacio por las dificultades técnicas, a Radio Dignidad de Honduras y a todos los medios, YouTube, etcétera, y a todos nuestros amigos que nos siguen con esta generación y en esta generación de contenidos. Hoy es 6 de la mañana, 6 de la mañana aquí en Centroamérica, aquí que se llama Centroamérica, que se llama Guatemala, de Aviala. Es 30 de octubre. Estamos, amigas y amigos, en el centro, en el tiempo medular de la celebración cósmica comunal de la visita y significativa y retorno de todos nuestros seres queridos, hayamos o no conocido todos nuestros ancestros que lucharon por las transformaciones, por los cambios, vuelven y están con nosotros, viven con nosotros, sonríen con nosotros, participan con nosotros, conversan con nosotros y en gratitud a todo lo que fueron haciendo ellos en su rol de protección durante el año, también nosotros elaboramos, preparamos nuestros altares para ofrecerles todas las bebidas, todas las comidas que les gustaba. Y son tiempos bastante, no vamos a decir emotivos, pero sí amorizantes, amorosos, porque es cuando hablamos, educamos a nuestros hijos sobre las lecciones, las presencias, los aprendizajes que nos dejaron nuestros papás que ya no están físicamente, nuestras abuelas, nuestros tíos, y es un tiempo pedagógico ante incluso ese fenómeno antropológico filosófico de la muerte, para hablar con nuestros pequeños, con nuestras pequeñas. Y es así como celebramos nosotros este tiempo de Ayamar Aiquilla, el tiempo donde cargaban y cargamos nuestros seres queridos. En este tiempo ya no lo hacemos porque el sistema de la sanidad urbanística no nos permite, pero antes sacábamos a nuestros seres queridos de los chulpares, los llevábamos en andas, con comida, con bebida, con fiesta, y era todo un ambiente de regocijo, pero para lanzarse nuevamente en el tiempo del calendario agrícola. Estamos hablando de la fiesta de Todos Santos, que por el cristianismo únicamente se centró al 1 y 2 de noviembre, pero en las espiritualidades aún emergentes y presentes de los pueblos, se hace desde el mes de noviembre, octubre y hasta las primeras semanas de noviembre. Y claro, en otras partes del mundo, por ejemplo, hoy será la Noche del Diablo en la parte norte de Europa, en la parte de Estados Unidos, previo a lo que será Halloween, que también es otra celebración, que también es otra expresión de las espiritualidades, aunque bastante comercializados, mercantilizados, pero ese es el gran desafío. Cómo recuperar esas dimensiones. Pero el tema no vamos a abordar hoy eso del tema. Nos gustaría, ya se han dado cuenta que me entusiasma hablar del tema, porque lo siento. Hoy hablaremos sobre esto que están viendo ustedes, ese anuncio que están viendo ustedes en la pantalla. Hablaremos sobre el legado, sobre lo que nos dejó las luces que nos dejó el gran Gustavo Gutiérrez. Los que no lo conocen, nació en 1928 y a sus 96 años, el 22 de octubre, este año 24, trascendió dejando un gran legado. Claro, casi lo castigan desde la jerarquía católica, y en eso se centrará la conversada, porque era un cristiano con los pies en la tierra, bastante ubicado, bastante situado desde el lado correcto de la historia, desde donde estamos, es decir, desde el campo de la presencia, decía él, dolorosa de Dios. Y claro, eso le generó bastantes incomodidades, pero sin embargo, él continuó, él perseveró,
haciendo lo que tenía que hacer y trascendió y no queremos dejar pasar el tiempo sin mencionarlo. Y qué mejor que conversar con Claudio Ramírez. Los que nos siguen en Radio Victoria lo conocen a él, uno de los teólogos también referentes en la parte sur del continente de Villela, desde Salta, desde Argentina. Conversará con nosotros sobre el legado de Gustavo Gutiérrez. Claudio, luego de saludar, por favor, comience a desenvolvernos, a desarrollar, a motivarnos con esto de qué es lo que deja Gustavo para las teologías actuales o teologías contextuales y qué entendemos por teologías contextuales, si es lo mismo o no como teología de la liberación. Adelante, Claudio Ramírez, cuando son 6:11 minutos. Muchas gracias, Ollantay. Primeramente, saludar a los radio oyentes de la Radio Victoria, a las y los hermanos de Codeca, del movimiento Codeca, y a todos las y los hermanos de este hermoso continente de la Via Yala, esa Via Yala que busca ser soberana. Eh, con respecto al legado de Gustavo Gutiérrez y cómo este legado va provocando, digamos, nuevas miradas y nuevas intersecciones, y a eso se le ha llamado teologías contextuales, como hoy ese legado está en vigencia y también está en cuestionamiento en algunas partes de la teología. Eh, Mm, Gustavo Gutiérrez siempre decía que la gran preocupación, cómo inicia el pensamiento de la teología de la liberación, era a partir de una pregunta: ¿cómo a decirle al pobre, al negado, a la víctima de la historia, cómo decirle que Dios le ama? ¿No? Esa manera de pregunta a él lo situaba, le daba un peso de gravedad, ¿no? Y lo situaba en esas situaciones de injusticia, ¿no? Porque él dice, si la forma de amar de Dios es la forma también en la cual nosotros debemos buscar la justicia, el amor y la justicia están como están asimiladas en un proceso en el cual Dios también se va revelando de esa forma, como un Dios justo y como un Dios amor. Ahora, ¿dónde está la injusticia? ¿Dónde está aquello lo negado por lo cual no llegaría el amor de Dios? Y Gustavo Gutiérrez dice, es el lugar del pobre, de la víctima. No puede haber otro lugar. Eh, este análisis que comienza haciendo Gustavo Gutiérrez de ese lugar que va a ser el lugar propio de la teología y de la teología de la liberación, eh, tenía que arraigarse, tenía que empezar a ver aquello que va construyendo los sistemas que van negando a los pobres, los sistemas que van poniendo a ciertas personas en un espacio de sufrimiento y dolor. Y entonces él dice, hay este dolor no es un dolor inventado, no es un dolor metafísico, es un dolor concreto y por lo tanto las víctimas de este dolor no... hay víctimas y victimarios de ese dolor. Entonces hay alguien que es responsable de esto, hay un sistema que es responsable de esta cuestión. Y por lo tanto tiene que hacerse responsable, tiene que empezar a mirar lo que se está provocando. No es que el sistema solamente provoca, entre comillas, un bienestar, sino que junto con el bienestar te estaba provocando exclusiones de ese sistema. Ahora, el mismo Papa Francisco, cuando le manda la carta a Gustavo Gutiérrez por sus 90 años, le dice, bueno, te agradecemos todo este aporte que diste a la Iglesia y a la humanidad, pero sobre todo el aporte de haber despertado una conciencia que ya no se va, que ya no tiene que irse, que es la conciencia de que hay víctimas, hay pobres de un sistema, ¿no? Entonces, esa cuestión en Gustavo Gutiérrez va a ser, digamos, se va a ir construyendo ese telar por el cual él va a llamar a esta teología de liberación una teología contextual, es decir, que tiene un contexto. ¿Y cuál es el contexto? El contexto de los pobres.
Ahora, ¿qué pasa con las teologías actuales contextuales? ¿No? El contexto eh, ha ido modificándose de aquel proceso de 1968, cuando eh, Gustavo Gutiérrez en Perú, en vez de hablar de la teología del desarrollo, que era una teología que él ya conocía porque estaba en Europa y se estaba desarrollando en Europa, dice, no voy a hablar de la teología del desarrollo, sino que voy a implementar un concepto propiamente teológico, como que el desarrollo no era un concepto teológico, y ya lo vamos a explicar por qué. Y él dice, la teología de la liberación es propiamente un concepto teológico porque la experiencia de las tradiciones veterotestamentarias ya habían descubierto a este Dios que es liberador, pero esa liberación se asimila a los procesos de salvación de la tradición neotestamentaria en el mensaje del reino de Dios dado por Jesucristo. Entonces, el reino de Dios es un reino destinado a los pobres, a los excluidos, a los que están fuera de todo sistema social y demás, ¿no? Entonces, Gustavo Gutiérrez dice, esta es la teología que hay que empezar a desarrollar, la teología de la liberación. A contrario de la teología del desarrollo, porque la teología del desarrollo tenía en sus bases esta meditación o esta razón de implicar, digamos, un sistema meramente económico como la causa, la única causa. Y Gustavo Gutiérrez dice, no hay una sola causa, no hay una cuestión meramente económica. Hay una cuestión cultural, hay una cuestión social, hay una cuestión también de derechos humanos que son negados. Entonces, la vista hacia la teología contextual de la teología de la liberación no pretendía hacer un análisis meramente de conceptos económicos, sino unos análisis que provocan la invisibilidad del pobre, del que sufre. En esta razón, entonces, tenemos que empezar a pensar qué entendemos por teologías contextuales. Las teologías contextuales tienen que empezar a ver cuál es el contexto realmente donde Dios está negado, donde Dios no está desarrollado, que es lo que hacía Gustavo Gutiérrez. En esa parte la pregunta es, ¿cómo decirle al pobre que Dios lo ama? Esa pregunta que él dice, parece sencilla, pero a la vez es complicadísimo, ¿no? Porque tiene muchos entretejidos y el contexto ya lo veía desde esa complejidad. Y la pregunta sigue siendo cómo podemos decir que Dios ama en los contextos. Claro que de ese 68 hasta ahora, después de eh, esa intervención, esa charla que da Gustavo Gutiérrez a partir de lo que después va a desarrollar como Teología de la Liberación, que saca su libro en 1971. De ahí hasta ahora se ha ido mutando el concepto de contexto y de víctima, ¿no? Entonces aparecen ahora como proceso y sobre todo proceso de naturalización de que las víctimas tienen que defenderse. No era la razón de la teología de liberación de decir, bueno, las víctimas tienen que liberarse por un proceso educativo, liberarse por un proceso de autorreconocimiento, un proceso de elaboración a partir de su propia cultura, ¿no? A partir de sus propios saberes, sino que ahora la víctima, se ha naturalizado que la víctima no tiene que hacer ese proceso, lo que tiene que hacer es defenderse. Y ahí aparece, digamos, estas neblinas sobre entender cuál es el contexto de la teología. Si Dios quiere realmente y Dios ama realmente a través de sistemas de defensa.
Esto que se tiende a naturalizar, ¿no? Hoy en día también debe ser criticado. Y una de las bases que la teología de la liberación ha dado es justamente siempre preguntarse y autorreferirse a la realidad del sujeto pobre, sujeto víctima. Muchas gracias, Claudio Ramírez, conversando con www.radiovictoriagt.com y todos los otros canales a raíz del legado de la trascendencia de Gustavo Gutiérrez, uno de los compañeros teólogos de batalla, que decidió, como muy bien dice Claudio, no irse por la concepción de la teología del desarrollo, que por cierto sería interesante también abordarlo aquí, sino intentó agarrarle al toro por las astas, es decir, los pueblos donde intuyo que está la presencia de Dios, están en situación de sometimiento, de despojo, de colonización. Por lo tanto, la teología tiene que ser para liberarlos, como un segundo acto, como muy bien en algún momento también Claudio lo mencionaba, no tanto como primer acto únicamente allí, ¿no es cierto?, de elucubrar, sino estar ya en el lugar, desde el lugar y hacer con ellos esas teologías. Estamos conversando a raíz de, como digo, de En Memoria y a raíz de la trascendencia de Gustavo Gutiérrez. Claudio, claro, yo te voy entendiendo cuando entonces ahora tú hablas de la teología decolonial, etcétera, ¿no? Por dónde vas apuntando, no solamente es económico el asunto, es sistémico, ¿no? El asunto del despojo, de la dominación. Ahora ya no hablamos solamente de los empobrecidos, sino ya nos asumimos como despojados, porque no solo es que nos están quitando nuestros medios de vida y nos han convertido a los pueblos también por nuestra responsabilidad, porque hay que reconocer nuestra responsabilidad en harapientos, sino también lo que pasa es que nos están despojando de eso, de nuestra casa, de nuestros territorios, y en ese sentido ya hablamos de los despojados, de los, pues esos, de los saqueados, y ahí viene el tema de la decolonialidad. Claudio, la cuestión es... Em, ¿Por qué las teologías contextuales, esa teología, ecofeminismo, la ecoteología, teología queer, teología negra, etcétera, teología india, etcétera? ¿Por qué son más permitidos o más aceptados o no generan tanta roncha en la jerarquía desde el Vaticano por un lado y por otro lado también desde los grupos hegemónicos del poder? O sea, en buena medida, muchos de estas teologías que ahora son, digamos, impulsados en muchos casos, no en todas, desde el sector del tercer sector de las ONGs, también son financiados. Incluso la USAID financia alguna de esas teologías. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? Bien, Ollantay, como hemos dicho, ha ido mudando el concepto de contexto, ¿no? El contexto, Gustavo Gutiérrez entendía el contexto como aquello que le daba sentido a la teología. Como bien vos dijiste, la teología se hacía acto segundo. El acto primero era ir hacia el contexto, descubrir el contexto, hablar desde el contexto, ¿no? El contexto, a partir de los procesos de subjetividades, aparece también los contextos subjetivos, aquellos que van a ir de alguna forma modificando o dando procesos a nuevas maneras de identidades. Para las teologías, cuando se empiezan a descubrir el concepto de víctimas, empieza a ver que no solamente hay víctimas, que el sistema no solamente provoca víctimas al sentido de pobreza, sino que el pobre también tiene una subjetividad. Y por lo tanto esa subjetividad tiene que entrar en cuenta a la hora de hacer teología. Esa ese proceso medio que hace un clip en la teología de la liberación va a provocar, digamos, estas otras teologías contextuales que hablaba Sollentay, sobre todo las teologías ecofeministas, las teologías queer y demás, porque van a ir diciendo, bueno, no solamente el pobre es un hombre heterosexual y demás que está siendo negado e invisibilizado, sino que el pobre también tiene otras cuestiones de análisis identitario.
El pobre también puede ser una mirada del queer, el pobre también tiene que ser una mirada eh, desde la homosexualidad, el pobre también tiene un cuerpo, el pobre también tiene una manera de amar, que no es la manera de amar como se entiende, como se entendía desde los conceptos moralistas de la religión, ¿no? Y entonces aparecen todas estas nuevas miradas que van a decir, bueno, voy a hablar desde esa subjetividad. Entonces, el contexto, cuando Gustavo Gutiérrez hablaba del contexto, el contexto tenía un carácter social. Hoy en día, el contexto tiene un carácter subjetivo. Y entonces aparecen esas formas subjetivas de hablar. Ahora, como son formas subjetivas, ¿no? Porque están haciendo un reclamo identitario que, que pueden estar en las afueras de la iglesia o dentro de la iglesia, en las afueras del contexto teológico académico o dentro del contexto de la academia teológica, no, no son, digamos, en cierta medida, teologías que intentan modificar ciertas cuestiones, sino que por ahora son teologías que están reivindicando contextos de identidad. Esas reivindicaciones, claro, en algún momento va a tener que sucumbir ciertas estructuras dentro del pensamiento teológico, que ya lo están haciendo, ¿no? Dentro del pensamiento teológico y dentro de las estructuras eclesiales en las cuales se están moviendo. Hace poco no había un movimiento esto en México, hace poco hubo bautismo desde un bautismo queer, ¿no? Y, y aparecía esta cuestión de que no quiero irme de la iglesia siendo yo queer porque quiero tener un acercamiento espiritual desde lo que yo soy, ¿no? Porque se sienten también cuestionados y alejados en ciertos espacios eclesiales. Estas teologías, entonces, contextual, el contexto que se hablaba de un contexto, de una mirada y de pensamiento propiamente social, de hecho, la metodología era una metodología de análisis social, pasó a ser ahora un contexto de subjetividades. Y hay que empezar a ver que los nuevos procesos metodológicos de estas teologías contextuales tienden a favorecer procesos de identidades, ¿no? Muchas gracias, Claudio. Entonces, el contexto cambia dice, de lugar. Antes el contexto, el que determinaba era lo social, lo externo, y ahora se transita más hacia lo subjetivo, hacia la identidad. Por eso es que no genera mayor amenaza, digamos así, estas teologías emergentes para el hegemón o para los poderes hegemónicos. Preguntamos esto, amigas y amigos, a los que nos están siguiendo por TikTok, gracias por seguirnos, aquí vamos a seguir saludando hoy, y saluden también ustedes, es que estamos viendo la teología como un campo de batalla geopolítica. Ojo, acabo de decir bien, creo que esa es la frase. La teología es como campo de batalla geopolítica cuando el mundo bipolar intentaba agazapar, controlar todo el continente. En ese contexto, posguerra, Segunda Guerra Mundial, surge este esfuerzo de teología de liberación, como decíamos, no solamente con Gustavo, sino también habían otros compas como Rubén, etcétera, Alves y otro más por allí en la década de los 70. Y allí es que después de haber combatido con armas militarmente, ¿no? entre Occidente y Oriente, y los Estados Unidos con la doctrina Monroe intentando repeler la presencia de Moscú de estas tierras, supuestamente eran fantasmas, obviamente, en muchos casos, al no lograr eso, entonces toman la teología como una herramienta geopolítica, de batalla geopolítica. Es decir,
hay un acuerdo, ¿no? De eso se comenta bastante en la década de los 80 entre el Vaticano y sectores hegemónicos de los Estados Unidos para irradiar el pentecostalismo, el evangelismo, ¿no? Y por eso es que aquí en Guatemala, por ejemplo, desde donde generamos este contenido, lo voy a repetir otra vez, ex dictadores como que fue también presidente Ríos Montt, crearon y montaron y financiado por Estados Unidos, una de las gigantes iglesias, ¿no? Que se llama la Fraternidad, ejecutaron incluso genocidios, en el caso de Pueblo Ischil, argumentando de que eran hijos del diablo quienes estaban aquí en las guerrillas, alimentando las guerrillas, etcétera. Y en ese proceso, ¿quién se impuso? Se impuso la teología de la prosperidad, porque en el fondo lo que estaba empujando era la teología de la prosperidad, y la teología de la liberación retrocedió, reculó, y Vaticano castigó duramente a los teólogos, a las teólogas de la liberación, y un sobrino y todos los demás, y decía, Gustavo no fue castigado porque se refugió en la orden de los dominicos. Ya había hablado ayer, creo, que cuando uno es diocesano, de Gustavo era diocesano, el director jefe de él es el obispo, es el papa después, pero en este caso, cuando ya son parte de la orden, es la orden, según sus estatutos internos, quien regula, digamos, cómo y qué es lo que tienen que hacer allá adentro. Y en ese intento, pues escuche bien, había, y creo, no sé, ahí entramos, Claudio, al tema que te quería formular, allí había una, no sospecha, pero sí acusación de que la teología de la liberación y los teólogos de la liberación, las comunidades eclesiales de base, etcétera, eran comunistas, eran, por el uso que hacían, no sé si era, no sé si es el término, de la socioanalítica marxista para poder entender ese contexto y en consecuencia hacer cambios, ¿no? Los hacía marxistas, los hacía comunistas. Y en consecuencia, ¿saben qué se decía? Se decía de la KGB que la inteligencia rusa se había apropiado de esas, digamos, de esas iniciativas teológicas, ¿no? Estaba en el sentipensar de los teólogos y de la teología de liberación, la KGB, para avanzar ideológicamente contra la presencia norteamericana. A ese nivel se llegó, se sospechaba que era eso. Por eso es que lo combatieron, lo castigaron y dejaron que mataran obispos, etcétera, porque supuestamente dejaran, digo, porque Estados Unidos decía siempre que esto era su patio trasero, su América para mexicanos con la doctrina de Monroe, y Vaticano lo permitió, no tuvo ninguna ruptura, digamos, de relaciones entre Estado Vaticano y Estados Unidos, por ejemplo. Y eso ocurrió. Y en ese sentido, tendríamos que, obviamente, acabamos de decir que el contexto, etcétera, y no es tan potente las teologías contextuales, al parecer, frente a lo que está persiguiendo el hegemón en este momento, y en ese sentido están permitiéndolo. ¿Quién estaría o qué estaría detrás de estas teologías contextuales? ¿De quién se tendría que sospechar? Si acaso tenemos que siempre estar sospechando quién está queriendo empujar la liberación de los pueblos. ¿De qué se tendrían que sospechar, estimado Claudio? No sé si me entiende la pregunta. Perfecto, Elantay. Sí, sí. Recordemos que el proceso de la teología de la liberación tiene unos antecedentes muy interesantes. El Concilio Vaticano II, ¿no? Que termina en el 67, en el 68 aparece en la Conferencia Episcopal Latinoamericana con la reunión en Medellín, posteriormente sacando el documento de Medellín, que ya hay toda una inclinación a la opción por los pobres, ¿no? Eh, y en el 68 acontece la charla de Gustavo Gutiérrez cuando habla sobre la teología de la liberación, y unos meses después, casi un año después, aparece el informe Rockefeller, ¿no? ¿Qué dice el informe Rockefeller, que es un análisis totalmente crítico al documento de Medellín? Dice que la iglesia se está distorsionando porque antes era, como entre comillas, amiga del sistema, y ahora la iglesia latinoamericana se está distorsionando porque está girando hacia la izquierda, ¿no? ¿Qué quiere decir esto hacia la izquierda? Quiere decir que era una iglesia que estaba asumiendo, por así decirlo, el contexto, el relato y el discurso comunista, ¿no? Entonces,
A partir de ahí empiezan a generar, digamos, actividades e instituciones que van a ir contra esa teología, pero la forma de ir contra esa teología tiene que ser también en el mismo campo teológico, ¿no? Entonces, detrás de esto empezaron a generar estas iglesias, como bien vos decías, iglesias pentecostales que de alguna forma iban minorizando el efecto de lo que tenía que ser el documento de Medellín. Próximamente en la década del 70, la aparición propia de la teología de la liberación, las comunidades eclesiales de base que empiezan a reflexionar sobre por qué estamos viviendo en este contexto, qué es el sistema, por qué estamos pobres, por qué también aparece la pregunta de por qué no podemos cambiar esta situación, aparece como la imposibilidad de poder cambiarla. Todas esas preguntas y esas reflexiones que se están dando desde la teología de la liberación empiezan también a fraccionarse, a fracturarse por el ingreso de estas iglesias que vienen con otro tipo de teología, ¿no? Bien, vos lo había dicho, la teología dispensacionalista y otros tipos de teología que van a hablar y van a decir, bueno, lo que quiere Dios no es que uno reflexione sobre su situación, sino lo que quiere Dios es que uno esté bien, ¿no? Que se sienta bien. Y entonces ahí aparecen estos métodos, ¿no? Para cual el mundo pentecostal también ha sido utilizado para desviar desde la reflexión al sentirse bien, ¿no? Eh, que son espiritualidades, es decir, bueno, vamos a hablar de ciertas espiritualidades que favorecen a ese desarrollo. Hoy en día, detrás de muchas teologías contextuales, está también el mismo sistema, son las mismas personas. Si hay algo que no cambia, son esos rostros, ¿no? O esos apellidos, o esas instituciones. De fondo siguen siendo la misma del informe Rockefeller y de otros tipos de informes que aparecen contrario al deseo de liberación que hay en Latinoamérica. Entendamos que también Gustavo Gutiérrez fue llamado al Vaticano y cuando Gustavo Gutiérrez habla con el famoso Joseph Ratzinger, ¿no? Le dicen, esta teología es una teología que tiene como fundamento la opción por los pobres, que ya lo dice en el radio discurso que hace Juan 23 antes del inicio del Concilio Vaticano II, que dice, la iglesia es una iglesia que tiene que darse vuelta la mirada al tercer mundo y desde ahí una iglesia que tiene que hacer una opción por los pobres. Entonces Gustavo Gutiérrez dice, yo no estoy haciendo otra cosa más que obedecer lo que había dicho el Papa Juan 23, ¿no? Y claro, de ahí Ratzinger dice, no, creo que es políticamente correcto, que es una teología que está en sintonía con el Evangelio y demás, que aparece, ¿no? Después de haber una condena a teología de la liberación, aparece una cuestión de retribución a la teología de la liberación. Pero como es una retribución que se da como desde atrás, ¿no? Desde algo que no quiere involucrar muchas cuestiones, ¿no? Deja espacio, por así decirlo también, al desarrollo de estas otras teologías, ¿no? Que van a, de alguna forma, desvirtuar el contexto. No es el contexto que acabamos de decir que va cambiando, sino que estas teologías tienden a desvirtuar el contexto. Entonces, el contexto ya no es un contexto, entre comillas, como bien lo decía Boyanta, un contexto de batalla, sino que ahora el contexto es un contexto de una espiritualidad que tiene que adormecer ciertos impulsos y por lo tanto tiene que ser una espiritualidad que busque
el estar bien, aunque sea un momento. De estas teologías tenemos las teologías de la reflexión de los pentecostal, pero también de las teologías de ultraderecha de las iglesias. Muchas gracias. Claudio Ramírez conversó hoy, 30 de octubre, a raíz de la memoria que queremos hacer y estamos haciendo sobre Gustavo Gutiérrez, sobre la teología como campo geopolítico, como de batalla geopolítica. Y lo que acaba de explicar es más que importante. Las teologías contextuales, si no son combativas, si no son antiimperialistas, si no son decoloniales, si no son para la liberación, son teologías que en buena medida han sido, diría alguna teóloga, castradas por el poder, por el hegemón, para estar al servicio de que se tranquilicen un ratito a la gente y que después sigan trabajando, sigan siendo explotados. Triste decirlo, pero es eso lo que ocurre en muchos casos. Hablamos entonces hoy con Claudio Ramírez. Dejamos este contenido. Ojo, quería explicar en cuestión de un minuto lo siguiente. No es que nosotros como movimiento Codeca, como espacios de articulación de comunidades en resistencia, que no tenemos nada que ver, digamos, institucionalmente, con las jerarquías eclesiales, estemos abordando estos temas porque queremos convertirnos en iglesias. No, no, no. Lo que estamos haciendo es que los procesos de las resistencias que están emergiendo en diferentes partes del continente de Viayala tengan en alguna medida un anclaje, una centración en dimensiones, digámoslo así, éticas trascendentales. Y en ese sentido, la gran mayoría de los con los que estamos y los que estamos por aquí tenemos dimensiones espirituales que la modernidad no pudo borrarlos. Y en ese sentido recurrimos a reflexionar también el quehacer teológico con la finalidad de buscarle argumentación, explicación a nuestras aspiraciones, incluso ético-espirituales, en esta lucha de la decolonialidad. Es únicamente eso. Muchísimas gracias, Claudio. Gracias por tu tiempo y ojalá que próximamente podamos seguir conversando del tema. Es apasionante, hay verdades que no se decían antes desde la teología y felizmente ahora ya se pueden hablar. Lo que acaba de decir, por ejemplo, ese informe de Rockefeller, sería interesante desglosarlo y decir ahora, ¿no? ¿Cómo es que eso se sigue permeando en diferentes espacios eclesiales, desde el campo popular, por decirlo de alguna manera? Incluso en estos tiempos, ¿no? Claudio, muchísimas gracias por tu tiempo. Te dejamos fuera de la pantalla. Que tengas bonito día. Chao, chao. Chau, chau.